Vamos a empezar, vamos a hacer bien yeques. La idea básicamente es empezar puntuales. Hoy tenemos un invitado muy importante, que es nuestro querido Diego, que nos va a ayudar a complementar los cuentos con Nigunim. Este es un regalo que no sé si la semana próxima vamos a poder tener, hoy sí, y los invito a disfrutarlo. Nuestra reunión va a constar de lo siguiente. Vamos a hacer una muy pequeña introducción acerca de qué es el hasidismo para ponernos todos en tono y comprender qué es lo que estamos haciendo. Después vamos a ver algunos elementos principales de lo que vamos a ver. Y por último vamos a ver, ojalá 4 cuentos. Si vemos 4 cuentos vamos a estar contentos. Si vemos más, mejor. Y la próxima semana veremos si completamos estos y otros más, porque de esa manera vamos a poder ir avanzando. Llamamos a este ciclo cuentos que te van a cambiar la vida. Va a depender de ustedes, no de mí. ¿Qué quiere decir esto? Son cuentos que nos ayudan a entender, mirar, dar vuelta a lo que estamos viviendo. Adelante, hay algunos asientos y si no, también hay algunos asientos por allí. Les pido que compartan las hojas para todos. Entonces, antes de empezar con los nigunim, yo quiero hacer una revisión muy breve del hasidismo. Para estudiar el hasidismo en profundidad, deberíamos tener un curso de 1 año para entender qué es el hasidismo, en especial para entender las nuevas tendencias de investigación del hasidismo. Por ejemplo, Martin Buber, que es uno de los primeros que difundió el hasidismo afuera del mundo hasídico, entendió que era un movimiento revolucionario que cortaba con la historia anterior. Los nuevos investigadores lo que dicen es que no era revolucionario, sino era un proceso interno de desarrollo, a tal punto que encontraron, fíjense qué interesante, la nómina que la comunidad judía pagaba, impuestos, y en la lista estaba el Baal Shem Tov. O sea, lo que quiere decir es que era un funcionario de la organización, no era un revolucionario que operaba fuera. Y cuando decía el rubro en el que trabajaba, decía algo así como cabalista in residence o doctor de almas, una cosa así. O sea, era su tarea principal. Uy, nos vamos a quedar. Sí, vamos a hacer una segunda fila, ¿sí? Bien, entonces, eh, adelante, entren. Yo, no, es que no sabíamos. Es que venía con cafecito, yo creo que el cafecito fue lo que trajo a todo el mundo. Cuidado ahí, hacemos una segunda fila. Tenemos que agrandar los círculos que tenemos porque hay más gente que nos está acompañando. Tenemos gente también de Valdivia, de Santa Fe, Argentina. Tenemos gente de Uruguay. Tenemos gente de Mendoza. O sea, bienvenidos a todos. Es una hermosa oportunidad para contactarnos y estudiar juntos. Lo que les pido es que compartan las hojas, ya que no tenemos muchas más. No resultó, no resultó. Bien. Eh, Martín, no sé. No, es la Moral Laura Vaz. Ella es de la NSI. No quedan muchos. Hay que compartirlos. Igual los cuentos los voy a leer yo para que podamos avanzar. Ok, movimiento hasídico empieza en la segunda mitad del siglo XVIII, 1700, el Baal Shem Tov desarrolla su escuela, como dije, no. Como dije, hay diferentes teorías de cómo funcionó, cómo empezó el movimiento hasídico. Se sostiene que el Baal Shem Tov tuvo un grupo limitado de alumnos. El que difundió el movimiento hasídico fue el Maguid de Meserich, que no era el que estaba anotado para ser su sucesor, sino el que era anotado para su sucesor era
Jacob Yosef de Polnoye, que era su secretario privado, que fue el que escribió el primer libro sobre el hasidismo en 1780, pero él quedó de lado. Y el que difundió, organizó y expandió el movimiento hasídico fue el Maggid de Meserich, que es la segunda generación. ¿En qué se basa eso? Es un movimiento de renovación social y espiritual, es un cambio de foco en la vida judía. Hasta ahora el ideal era el del Talmid Jajam, el del talmudista, del alajista, y el movimiento hasídico dice que tan importante como estudiar Torá y saber alajá es rezar, nada más ni nada menos. Es la expresión espiritual la que también nos da un certificado de pertenencia a esta tribu. Y se discutió mucho acerca del conocimiento del Baal Shem Tov, acerca de si los primeros Hasidim eran ilustrados o no. Nosotros sabemos hoy en día que sí eran ilustrados. Los que atrajo el Baal Shem Tov eran personas que eran talmudistas, que eran alajistas, pero que sentían que les faltaba algo en su vida espiritual, que fue el Baal Shem Tov el que lo completó. Nada de lo que está acá lo necesitan, después lo mandamos todo para que nadie pierda tiempo escribiendo. Entonces, estudio y plegaria son dos elementos importantes. Hasta ahora se hacía solo énfasis en el estudio. El movimiento hasídico hace hincapié en la plegaria y todo lo que eso conlleva. Es un movimiento de masas. En 50 años empezó en lo que era la Gran Polonia, digo esto porque ahora soy polaco, que empezaba en Polonia y terminaba en Lituania. Eso después se fue dividiendo, pero ¿por qué digo esto? Porque empieza en lo que hoy es Ucrania, pero que era parte de la Gran Polonia, ¿sí? Y después se va expandiendo hacia los otros lugares. En 50 años de no existir, pasó a tener presencia en todos los países de Europa. Y eso implicó también un desafío a la autoridad establecida. Una de las cosas, nosotros conocemos un movimiento hasídico contemporáneo que es uno de los que más se ha expandido, que es Chabad. ¿Cómo se llaman las sinagogas de Chabad? Beit Chabad. ¿Cómo se dice casa en Yiddish? Shtibale. ¿Sí? Shtibale. Lo que hacían los hasidim es poner un shtibale en cada barrio o en cada ciudad. Lo mismo que hace Chabad hoy en día. Y eso implicaba algo muy importante, cortar tu vínculo con tu jurisdicción. Los judíos vivían bajo la Keilah. ¿Conocen la palabra Keilah? Bajo la comunidad. La comunidad tenía jurisdicción, tenía poder de recaudación de dinero, era la autoridad para casar, para divorciar, para kashrut y para cementerio. En cada barrio se puso un shtibale y ya la lealtad no era con el rabino oficial de la ciudad, sino que cada uno tenía lealtad con quién, con su, no, con su rebe, con su rebe. Vamos a hablar de eso en un ratito. También fue un movimiento juvenil. ¿En qué sentido? Los jóvenes dejaban sus familias, recién casados se iban a buscar sus rebes, sus gurúes espirituales. Se sabe, por ejemplo, que a Kot llegaban miles de jóvenes que iban primero por un par de semanas y se quedaban meses o años. Y eso también revolucionó la vida familiar. Un nuevo tipo de liderazgo, ya no basado en la autoridad formal del Kaal o de la Keilah, sino por elección. Cada uno elige a su rebe, lo elige porque el rebe tiene algo que enseñarle. Hay un texto famoso que yo amo que dice, no fui a ver al rebe para que me enseñe Torá, sino para ver cómo se ataban los cordones del zapato. Eso quiere decir cómo vivía la vida mundana, cuál es el sentido espiritual en la vida mundana. Y así hay miles de relatos. Bueno, pero no fue una revolución al principio. Lo que los teóricos contemporáneos lo que dicen es que el movimiento hasídico, inclusive la palabra hasid, aparece en la literatura judía desde la época del Talmud con diferentes movimientos, se transformó en un movimiento cuando los empujaron para afuera. Después de 1780, el Gaón de Vilna y otros le hicieron un jerem, una excomunión. Yo no quería detenerme en esto, pero es importante que lo entendamos. La excomunión está el texto que dice,
no se puede comer de su kashrut, no le tenemos que prestar asistencia, no tenemos que casar a nuestros hijos con sus hijas y no les tenemos que dar lugar en nuestro cementerio. ¿Les suena? ¿Sí? Parece algo contemporáneo. Ana Laura. Ana Luisa. Ana era. Es muy interesante. El mundo judío hasta este momento estaban los judíos tradicionales, los hasidim que vienen a innovar y emerge la ilustración. Los, los hasidim con los mitnagdim, con los oponentes, estaban enfrentados ¿hasta cuándo? Hasta cuando emerge la ilustración. Cuando emerge la ilustración, los dos se unen contra ellos. El odio entre los hasidim y los mitnagdim descendió frente a un enemigo común, a tal punto que yo siempre cuento algo que es sumamente interesante de mi punto de vista, cómo los hasidim de Ucrania responden distinto que los hasidim de Polonia ante la avanzada de Napoleón. Los de Ucrania, con la figura del Alter Rebbe, el fundador de Chabad, dice literalmente, prefiero al zar que me quiere matar físicamente que a Napoleón que me quiere hacer desaparecer como judío. Mientras que los polacos, que ya habían tenido diferentes transformaciones políticas, ven con buenos ojos la llegada de Napoleón. Recuerden que Napoleón, cuando llama al Sanedrín de París en 1806, si no me equivoco, los judíos lo vitorean diciendo que llegó el Mesías. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque había abierto los guetos y los judíos salieron en masa de los guetos. Entonces, respondiendo a lo que dice Alfonso, se transforma en una revolución cuando los empiezan a empujar hacia afuera. ¿Sí? Cuando empiezan a decir, no, no, o una de las críticas más grandes al movimiento jasídico, ya avanzado en los 1800, es que no respetan las horas de la tefila. Vamos a ver en alguno de los cuentos que va a llegar por qué no respetan las horas de la tefila. Por ejemplo, se sabe que rezaba Minjá hasta que oscurecía, ¿sí? Y eso, desde el punto de vista lógico, no se puede, pero tiene una lógica en su mundo. Y por último, esto implica una nueva forma de organización comunitaria. Si se rompe el monopolio de la jurisdicción de la Keilah y vos vivís en una ciudad tal, pero tu rebe está en otra ciudad, una de las cosas que haces es contribuir a tu rebe y no a la autoridad local. Y eso, cuando empieza a haber tensión de ese tipo, bueno, a nadie le gusta que le compitan en el mismo barrio. El personaje principal es el Baal Shem Tov. Hay infinidad de historias sobre él. Del Baal Shem Tov solo se sabe que escribió una carta, se llama La Carta de la Ascensión del Alma, que cuenta cómo hizo un trabajo espiritual en Rosh Hashanah. Dice qué año, qué pasó con su alma, qué pasó cuando ascendió, a quién vio allí en el otro mundo, y le preguntaron cuándo va a llegar el Mashiach. Él pregunta, adelante Claudio, está tu bien amada reservándote un lugar. Cuando el Baal Shem Tov le pregunta al Mashiach, ¿cuándo vas a venir? El Mashiach le dice, cuando tus enseñanzas se dispersen por todo el mundo. ¿Sí? Nada más ni nada menos. Y después del Baal Shem Tov solamente hay enseñanzas que él dio a sus discípulos. El que yo nombré antes, Jacob Yosef de Polnoye, que fue el que escribió el primer libro jasídico, todo el libro es escuché de mi maestro. O sea, son las enseñanzas orales del Baal Shem Tov puestas en un libro. Por último, el cambio de organización tiene que ver también con la relación tzadik-hasid. Cuando uno está en el mundo hasídico, no es hasid general, sino es hasid de un rebe. Yo soy hasid de Rabbi Nachman, yo soy hasid de Chabad, yo soy hasid de Bobov, yo soy hasid de Slonim. O sea, hay una vinculación cercana entre el rebe y entre sus hasidim. ¿Ok? Eso es importante entender porque hoy vamos a ver dos cuentos de la escuela polaca que destruyen eso, que cambian totalmente eso. Bienvenidos. Bien, ¿por qué cuentos y por qué nigunim? ¿Sí? Rabbi Nachman dice algo hermoso, dice, los cuentos la gente piensa que son para dormir a los niños, pero son para despertar a los adultos. ¿Sí? Leemos cuentos para ampliar
nuestra visión, nuestra capacidad de entender. Rabbi Nachman usa los cuentos para enseñar Torah. Al fin de sus días él empieza a contar cuentos. Y le preguntan, ¿por qué cuenta cuentos? Y cuentos que son difíciles, cuentos que son como una novela dentro de otra novela, y una princesa que se pierde y mendigos que aparecen, y son cuentos reiterativos. Entonces él dice, ¿por qué? Porque la gente va a entender más mi Torah con los cuentos que si lo enseño de otra manera. ¿Para qué son los cuentos? Para ver la historia desde otro lado. Muchos de estos cuentos dan 360 grados para llegar al mismo lugar, pero ver las cosas de otro lado. Dar voz al que no tiene voz, ¿sí? Hay cuentos hasídicos que son como los que estudiamos en el curso de Tefilá, de personas simples que quieren rezar. Vienen los grandes rabinos y le dicen, no se reza así, y del cielo lo llaman a los rabinos y le dicen, ¿y vos quién sos para decir que no se puede rezar así? O sea, son para mirar de otra manera. Aprendí en este último tiempo que por qué se cuentan los cuentos son para que vivamos las experiencias que nos relatan. O sea, los cuentos no son para ver lo que le pasó a otro, sino para ver lo que pasa en nuestra alma. Y los dos cuentos que yo, con los que quiero empezar, no tenemos que verlos como de otras personas, sino tratar de ser nosotros los personajes. Por eso yo les pedí que no los lean y pedí que a los que los mandamos por internet, que tampoco lo lean para leerlos juntos, ¿sí? Para que se produzca esta experiencia. Entonces, cuando leemos un cuento, tratamos de experimentar eso, vivir eso y entender lo que pasa. Por eso los cuentos son para sanar, para despertar, para vivir y para reparar. ¿Ok? ¿Por qué los nigunim? Los nigunim, cuando cantamos, nuestro hálito se une. Hoy escuché algo muy bello que es que hay un texto que dice Jacob Hebel Nahalathem, que Jacob es la cuerda de nuestra heredad. Cuando cantamos juntos es como que vamos construyendo una cuerda y nos vamos uniendo entre nosotros. ¿Y esa cuerda a dónde llega? Hacia arriba o hacia adentro. ¿Sí? Cada uno piensa, obvio, es la misma palabra se usa con ello. Entonces, para unir las almas, para ampliar nuestra capacidad de percepción, ¿sí? Cuando nosotros venimos todos de la calle, venimos con nuestras preocupaciones, hay estacionamiento, el café se enfrió, tengo para asiento, cuando nos sentamos y respiramos y cantamos juntos, ¿sí? Nuestra capacidad de entender se amplía. Y por eso lo tenemos a Diego, que hoy nos va a ayudar en un minutito más. Dale, Moishe. Muy bien, ahora voy a hablar de eso. Pregunta Moishe Shefki si los cuentos tienen autores conocidos. Ahora, antes de pasar a la próxima lámina, lo voy a decir. Bien, para ampliar nuestra capacidad de percepción, hay una enseñanza profunda que dice que hay tres formas de clamor. Un grito, el silencio y un nigur. La forma más potente de gritar es con el nigur. ¿Sí? Después que gritamos, después que nos callamos, ahí viene la tercera forma. Y por último, es para los místicos, es para conectar todos los mundos y es una forma de profecía. Con respecto a la autoría de los cuentos, es muy interesante. Yo aquí puse dos cuentos que son iguales. El primer cuento que vamos a leer se cuenta de en nombre de tres rabinos distintos. ¿Sí? Hay muchos cuentos que son reiterativos, hay muchos cuentos que son historias populares que se van contando de diferentes, otros son personificados. En el mundo académico hay una gran discusión entre Buber y Gershom Scholem. Gershom Scholem dice el verdadero hasidismo se encuentra en los discursos de Shabbat de los rabinos. Martin Buber dice no, en los cuentos. Y es una discusión que tiene miles de páginas. Él dice que en los cuentos, que muchas veces son lo que en el mundo intelectual se llama agiografía. Geografía quiere decir historia de los santos, ¿sí? Son los cuentos que se cuentan de las personas sagradas en todas las culturas, no solo en el judaísmo, en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo, en todos hay historias de personas sagradas que muchas veces son parecidas.
Martin Buber dice, allí se encuentra la verdadera historia. Yo creo que ya podemos apagar la calefacción, ¿no? Entonces, si me ayudás ahí, y ahí, Dani, en el botón de ahí abajo, lo apagamos. Entonces, no vamos a leer los dos cuentos que son iguales, pero quiero responderle a Moishe. Hay tres versiones de este cuento. El primero lo cuenta el Rabbi Simcha Bunam de Psilla, y la segunda versión es de Rabbi Nachman, la tercera no sé, pero hay alguien que hizo casi un doctorado sobre estos cuentos que se reiteran. ¿Eh? Es un tema sumamente interesante. Dale. Pero el autor del cuento que reitera Sí. o es el cuento de Rabina. No, en este cuento, nosotros el primer cuento que vamos a contar dice, este cuento lo contó este rabino. Y después encontrás en el libro de Rabbi Nachman, este cuento lo contó Rabbi Nachman. Y es un cuento casi similar. Hay una diferencia, por ejemplo, de la ciudad a la que van, pero el cuento es el mismo. Y así hay muchos cuentos que, por ejemplo, nosotros sabemos que hay un libro que se llama Shivhei Yabesh, la alabanza del Baal Shem Tov, que no la escribió, él se escribió muchos años después. Cuando vos lees la historia de la alabanza del Baal Shem Tov, es muy parecido a un libro que se escribió varios cientos de años antes, que son la alabanza del Arizal, del Ari Kadosh. Y vienen personas con los mismos sures y les dio una solución. Son historias que se repiten. ¿Sí? En el mundo hasídico eso no es un problema. ¿Por qué? Porque también las almas vuelven y vuelven a tener otro Gilgul, etc. Entonces no hay conflicto con eso. A mí me gustaría que cuando leamos cada uno de los cuentos podamos entender cuáles son los valores que están en juego, cuáles son los personajes, cuál es la trama y qué momentos tiene la historia, cuál es la enseñanza para la vida. Y en dos líneas yo puse qué propone el cuento, pero les pediría que tratemos de decir, estos cuentos tienen un título, que no es un título, es una sugerencia, pero ¿qué título le pondrían ustedes a cada cuento? ¿Ok? ¿Estamos listos para esta aventura? Yo dije que íbamos a empezar con un y una, así que Diego nos va a ayudar a prepararnos para este momento. Ustedes saben lo que es un nigún, ¿no? Una melodía que se repite, pero que uno la tiene que cantar en un volumen en el que escucha el de al lado. Si no, está tapando el de al lado. Y no se produce la magia. Vamos de vuelta, profundos. Segunda parte. Una vez más, vamos.
Vamos a compartir el primer cuento. Ustedes saben que la primera vez que uno va a lo de un rebe es una experiencia única. Uno tiene que tomar una decisión de llegar a visitar un rebe, básicamente para ver si lo acepta como su discípulo. Si no ocurre esa magia, tiene que seguir buscando a otra persona. Este cuento empieza en ese instante del primer encuentro con los alumnos. Rabbi Bunam acostumbraba a relatar a los jóvenes que venían por primera vez la historia de Rabbi Isaac, hijo de Rabbi Yehiel de Cracovia. Después de muchos años de extremada pobreza, que no debilitó jamás su fe en Dios, soñó que alguien le pedía que fuera a Praga a buscar un tesoro bajo el puente que conduce al palacio del rey. Cuando el sueño se repitió por tercera vez, Rabbi Isaac se preparó para el viaje y partió a Praga. Mas el puente estaba vigilado noche y día, y él no se atrevía a comenzar a cavar. Sin embargo, iba allí todas las mañanas y se quedaba dando vueltas por alrededor hasta que se hacía oscuro. Finalmente, el capitán de los guardias, que lo había estado observando, le preguntó de buena manera si estaba buscando algo o esperando a alguien. Rabbi Isaac le refirió el sueño que lo había traído desde una lejana comarca. El capitán rió. Así que por obedecer a un sueño, tú, pobre amigo, has desgastado la suela de tus zapatos para llegar hasta aquí. Y en cuanto a tener fe en los sueños, también yo, de haberla tenido, hubiera partido cuando soñé una vez que debía ir a Cracovia y cavar en búsqueda de un tesoro debajo de la estufa en el cuarto de un judío, Isaac, hijo de Yehiel. Así se llamaba, Isaac, hijo de Yehiel. Me imagino lo que hubiera pasado. Habría probado en todas las casas de por allí, donde la mitad de los judíos se llaman Isaac y la otra mitad se llaman Yehiel. Y volvió a reír. Isaac saludó y viajó de vuelta al hogar. Cavó debajo de la estufa, encontró el tesoro y construyó la casa de oración que se llama el Shul del Reb Isaac. Tomad esta historia en serio, solía agregar Rabbi Bunam, y haced propias estas palabras. Hay algo que no puedes encontrar en una parte del mundo, ni siquiera en la casa del tzadik, y hay sin embargo un lugar en que puedes hallarlo. Yo les voy a invitar a cantar otro nigún y después juntos vamos a tratar de entender de qué se trata esta historia.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conversar, pero para eso yo necesito que utilicen el micrófono para que la gente que está en sus casas, fuera de Santiago la mayoría, pueda escuchar y que quede grabado nuestro comentario. ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere decir algo sobre el cuento? Renato, que viaja mucho, él sabe de qué se trata. No sé de qué se trata, pero mi impresión es que este cuento no habla de algo material, habla de algo inmaterial y que el tesoro no está en otro lado, sino que dentro de cada persona. Bien, parte de lo que dice el cuento es que cada uno tiene que encontrar su tesoro. ¿Sí? Lo que sí me pareció como muy interesante fueron dos cosas. La primera es que, no sé si todo el mundo lo notó, pero que tiene una ironía maravillosa en el relato, que es uno que no creía en lo que estaba haciendo y el otro que le dice, eso estaba dentro de ti mismo prácticamente. Y la segunda cosa que de inmediato la asocio con la primera es la que en otras ocasiones hemos conversado contigo con respecto a la idea de la amistad personal. O sea, hay cosas que por mucho que uno pueda estudiar y que pueda vivir una vida religiosa importante, hay algo que se supone que tú tienes que hacer en este mundo y que en este caso tendría que ser el descubrir ese tesoro que tenía bajo la propia estufa, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Somos unos cuantos, Dani, dale. Bueno, al final, en forma un poquito más coloquial, uno podría decir que nadie sabe para quién trabaja. Porque al final, eh, el, el Rab tenía el tesoro bajo sus propias narices y no tenía idea, pero tuvo que viajar a Praga, tuvo que encontrarse con un guardia de puente que no tenía absolutamente ninguna relación con el judaísmo. Evidentemente el tipo no era judío, no tenía ninguna relación con nada, pero solo gracias a eso y que el guardia del puente se le había acercado por casualidad a hablarle, es que supo que tenía un tesoro en su casa y que lo tenía ahí mismo, bajo su estufa. No lo pudo descubrir por sí solo, necesitó la ayuda de alguien absolutamente inesperado. Bien, muy bien. Ah, Dani, yo les pido a todos que hablen en el micrófono así. Si hay alguien en casa que quiere decir algo, nos avisa. Yo creo que hay un dicho que dice, el árbol no deja ver el bosque. Muchas veces a uno le pasa que está tan metido en tantas cosas que no ve lo esencial y tiene que salir afuera para que alguien que no tiene nada que ver le muestre cuál es el camino de ver realmente el árbol. Bien. Había alguien más que por ahí. Alfonso y Debbie. Sí, ha sido bien ¿Alguien interesante dijo ahí? que se ha desviado harto hacia el guardia el cuento y para mí también me produjo como una alegría el guardia. Y para mí es el sentido común, que, alguien que, como dijeron, no tenía nada que ver con judaísmo, nada que ver con nada, y que era una persona simple pero amable, que abrió la mente. Dice que se acercó de buena gana, Claro. ¿no? No, mi comentario tenía que ver con eso, con estar abierto a esas señales que de repente de lo más inesperado puede llegar. Bien, tenemos a Steffi que quiere compartir algo. A ver, Steffi, voy a tratar de subir el volumen aquí, a ver si tenemos suerte de que te podamos escuchar. Dale. Quizás Ale se escucha, Sí, haciendo un esfuerzo se escucha. quizás Ale un poco ya algo que han dicho, que lo había visto al principio, a veces la respuesta a tus necesidades se encuentra a donde menos lo piensas. Bien, quiero hacer una pregunta antes de ir a la conceptualización de quién es este Rab, por qué dice estas cosas. Hay un contexto muy importante para entenderlo. ¿Qué título le pondrían a este cuento? Porque es el tesoro. El tesoro es un título pobre. La estufa es algo calentito también, ¿sí? Que alimenta. Muy bien, en lo más íntimo de la casa. Pero ¿qué título le pondrían? A ver, la búsqueda, muy bien.
Parte de esto es el camino. Lo que decía Dani, él si no hacía ese camino, no podía volver, no podía encontrar. Necesitó salir, necesitó hacer el tránsito hacia la nada, porque al final era hacia sí mismo. Bien, Dani. Debido al trabajo que estoy haciendo contigo, me siento tentado a ponerle. Por mi parte, por el trabajo que estoy haciendo para la evaluación que tenemos contigo, me siento tentado a ponerle nombre La Clipá. La La Clipá. clipa, Por la la clipa, cubierta explica qué sería. es. Como Lo que la cáscara. recubre lo bueno, ¿sí? En Claro, el y que en mundo místico. Bien, ¿qué más? Moise, y tenemos a Moise, a Sarita y a Claudio. Pero, dale. A mí me tiene intrigado la figura del guardia. Muy bien, porque es muy importante la figura del guardia. Primero que no lo mató, Bien, el judío. bien. Se lo encontró en el Ponete, puente. acércatelo al micrófono. Se lo encontró en el puente aún Merodeando y dando dando vueltas. vueltas, que podría haber pensado cualquier cosa, más encima era judío, el otro no es judío, y gracias a un no judío, entonces él encuentra este punto que él ni siquiera lo había visto. Les quiero dar un dato. A Sim Habuna lo criticaban porque iba al teatro y porque se vestía a la usanza de los Ashkenazim. Cuando dicen de los Ashkenazim, quiere decir de los alemanes, no de los judíos. ¿Sí? No usaba ropa jasídica. Se vestía y sabía idiomas, tenía una profesión, algunos dicen que era farmacéutico, en alguna época comerció con madera. O sea, es alguien que conoció el mundo exterior. Y él lo que está diciendo con esto es que el mundo exterior no es tan malo. ¿Sí? Eso está Por diciendo. eso la figura del guardia a mí me llamó mucho la atención. Bueno, Bien. Sarita, Claudio y Gaby. Bueno, si alguien... Fíjate. ¿Se puede hablar? Un minutito. Tenemos 3 personas y ¿quién es? ¿Laura? Sí, Después de las 3 personas que tenemos acá, te no pasamos hay a vos. problema. Mora Laura. Un sueño hecho realidad. Bien, algunos dicen este cuento es hay que seguir los sueños. Exacto. También, ¿sí? Es un título posible. ¿Por qué no? Claudio. Una combinación de perseverancia e imaginación. Bien, perseverancia, ir, y después él podría haber dicho, qué plomo, fui hasta un lugar y al final se burlaron de mí porque podría haber sido irónico, pero él vino y cavó. ¿Sí? Gaby, También tiene que ver con la figura del guardia, que es una figura de autoridad y que para el Rab debe haber sido intimidante, a pesar de que le habló de buena forma, pero lo puso en guardia y lo hizo pensar más profundamente y se volvió a su casa a encontrar lo que encontró. bien. 1, 2 más. Felipe, Ronnie, Joyce. Perdón, Mora Laura primero. Laura Vaz de Montevideo. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme. Como primera cosa, a mí se me vino enseguida a la cabeza lo que dice en el Talmud, que un sueño no interpretado es como una carta no leída. En el Talmud, en Masejet Brajot, en capítulo 9, que habla de los sueños, dice, un sueño no interpretado es como una carta no leída, que te mandan un mensaje que hay que decodificarlo. También pensé mucho en una leyenda que estaba también en formato de película, pero muy vieja, que se llama El pájaro azul, que es justamente una búsqueda que si no me equivoco es algo ruso, una leyenda rusa. Acá uno de los últimos cuentos habla de un pájaro también. Y coincido muchísimo, yo creo que lo más importante no es encontrar el tesoro, sino el camino. Ese de ida y vuelta. Bien, o sea, a lo mejor el tesoro es el camino. Había manos más levantadas. Felipe. Sí, yo me quedé con la última parte. Ahí está. Que dice que no se puede encontrar ninguna parte del mundo. ¿Se lo escucha, Felipe? ¿Se lo escucha a Felipe? Habla, Felipe. Dice que no se puede encontrar en ninguna parte del mundo al final. ¿Se escucha o no? Si tiene verde, sí. ¿Sí está verde? Dale.
hay algo que no puedes encontrar en ninguna parte del mundo, ni siquiera en la casa de un tzadik. O sea, como que incluso, o sea, no solo hay cosas que uno piensa que pueden estar afuera y no están, sino que ni siquiera cosas espirituales, como algo que pudiera estar Yo en la tengo una casa de un listita que tzadik. voy a explicar la escuela polaca en un minuto. Y Tiene que ver con entonces, eso. ni siquiera eso está afuera, sino que quizás está en algún lugar que pues hallarle ahí como que deja abierto en qué lugar. Y a mí me parece que si uno contrasta, tiene que ser un lugar interior. Obvio, ¿Cuál? obvio. Ronnie. Uy, Acá hay tenemos algo que muchas me llama la manos. atención, que es la estufa. La estufa no, para mí tiene un doble significado. Por un lado da calor y por otro lado ilumina. Y al encontrar esa estufa, ¿no es cierto? Y debajo el tesoro, en el fondo lo que está diciendo es que la Torá es Or, ¿no es cierto? La Yehudim. Y por otro lado ilumina la enseñanza que uno encuentra en una casa de oración, es la iluminación que da una estufa. Por lo tanto, hay un doble concepto en esta estufa que por eso está puesta ahí como un tesoro. Cuando se cuentan historias en el Talmud y se habla de la estufa, los historiadores lo que dicen es que es el centro de la casa. La casa estaba alrededor de la cocina, digamos. No tenían diferentes cuartos, sino la estufa era lo que reunía a la gente. Fabiola y la Mora Rosita. Otra de las partes arquitectónicas, aparte de la estufa, es el puente, Bien, porque sale de su casa para bien. atravesar un puente y volver a su casa. Hay algo con el tránsito hacia un lugar distinto o el puente entre un lugar, un El estado e ir a psicoanalista otro te dice que estado. sí. Ah, mira, Está bien. eso, como que la figura del Bien, puente es o bien sea, importante. yo les invité a que veamos cuáles son los valores en juego, la verdad está afuera, la verdad está adentro, los personajes, ya hablamos, nos faltan 2 personajes que están ahí que todavía no los nombramos, la trama, ¿sí? Las secciones, el camino de ida, el camino de vuelta, no estamos tomando en cuenta la introducción y el final de la historia. Esta historia tiene la voz del Rebe que dice, les voy a contar una historia, y al final dice, tengan en cuenta esta historia. Todavía no hablamos de eso, pero son los sograim, son los paréntesis de esta historia, que parecería ser marginal, pero ahora vamos a ver cómo toma sentido. Mora Rosita. Yo pienso que entendí que este cuento es un llamado a la consecuencia, porque siempre he pensado que en el judaísmo, o para mí al menos, creer es crear. Entonces, si yo creo, pienso que Ya esto sé. va a suceder, lo creo. Está más cerca de que ocurra. ¿Cómo? Está más cerca de que ocurra. Bien. Vos querías decir algo, David, antes. Sí, que en un momento le dice el guardia, ¿no? Los judíos esconden el tesoro bajo la estufa. Entonces, también le dice, los judíos tienen un tesoro en su hogar. O sea, Claro, el tesoro está en el hogar, no está no, en el pero, banco, no está en otro lado, sino... pero en su propio, o sea, como ese concepto. Los Bien, judíos tienen... bien. Uno más y yo pongo un marco y cantamos un igún y vemos el segundo del mismo autor. Sí. Espero que te llegue el micrófono para que la gente que está en su Creo que es casa... muy importante que a pesar de la extrema pobreza, no debilitó jamás su fe en Dios. Bien. O sea, él la verdad que fue a Praga para solucionar su problema, pero igual él seguía con fe en Dios. Hermoso, hermoso. Quiero contar 2 o 3 cosas y poner el marco. Esto se lo enseñaba Rabbi Simcha Bunam al que venía a estudiar con él. ¿Qué le está diciendo? Yo no te puedo ayudar. Yo puedo marcar el camino, pero el camino lo tienes que hacer tú. Por eso termina diciendo, hay algo que no puedes encontrar en ninguna parte del mundo, ni siquiera el Rebe te lo puede dar. El Rebe te puede orientar. Y eso tiene mucho que ver con la escuela polaca. La escuela polaca es una escuela de renovación del hasidismo, de contracultura del hasidismo, que tiene 4 o 5 elementos que yo marqué que rompen con lo anterior. Primero, ustedes saben que en las escuelas hasídicas generales
el tzadik hace milagros, ¿sí? En la escuela polaca dicen que los milagros son para los que no tienen fe. ¿Por qué? Porque si uno cree por los milagros, cuando se van los milagros, ¿qué le pasa? Dejan de creer. A tal punto que decían, en Silla los milagros están debajo de la mesa y a nadie le importa levantarlos. La verdadera fe no se puede basar en milagros. Segundo, el rol del tzadik no es unir el cielo y la tierra, sino utilizando una palabra contemporánea, es ser tu coach espiritual. ¿Sí? El tzadik te da los elementos para que tú encuentres la verdad. Esa es la escuela polaca, por eso los odiaban. También dentro de los hasidim los quisieron excomulgar. Tercero, a diferencia de otras escuelas, no hay un lenguaje cabalístico. En las escuelas anteriores y otras escuelas, todo el lenguaje es de la sefirot, de la clipá, ¿sí? Aquí no hay nada de eso a propósito. Es una decisión, no porque no conocieran, sino porque quieren, porque la escuela polaca, esta escuela polaca, a diferencia de las otras, valora el estudio. Todos tienen que ser tamidei jajamim para poder ascender espiritualmente. La ignorancia no es beneficio para nadie. Hay dos cosas más, una de ellas es sociológica. Ninguna de esta escuela polaca tiene dinastías, a diferencia de las otras escuelas que los hijos heredan a sus padres. Estos están en contra de eso. Es más, yo conté, para ahondar un poquito más fino, cada uno de los rebes hasídicos polacos de esta escuela lo hicieron su propia corte en contra de su maestro. No en contra, sino apartándose. Seguía siendo su maestro, pero ellos tenían una escuela distinta. Entonces, así empieza con el José de Lublin, sigue el Yehudí Kadosh, que se mueve de Lublin a Psilla, lo sigue el Simcha Bunam, el que estamos estudiando, y después lo sigue el Rebbe de Kotz, que se va de Psilla a Kotz, que son todas ciudades que los que no conocemos Polonia pensamos que son a 10 kilómetros cada una. ¿Sí? Están todos en la misma zona. Y por último, ninguna de las escuelas tuvo sucesores. Pero por último, con esto quiero terminar las características de esta escuela, que tiene que ver con lo que estamos diciendo, es que la escuela que empieza en Psilla lo que dice es que cada uno tiene que encontrar su Torah. A tal punto que cuando venían a estudiar con Simcha Bunam le decía, tenés que hacer un hidush. Un hidush es algo novedoso. Enseñame algo novedoso de esta para allá. Hay uno de los rabinos, que es el Rebbe de Ger, que dice, o uno de ellos, dice, no me enseñaron nunca que tengo que encontrar algo novedoso. Y el Simcha Bunam le dijo, esta vez te perdono, pero si la próxima vez te pido que digas algún hidush y no lo decís, te vas de acá. ¿Sí? O sea, la Torá no puede repetirse. No podemos vivir una Torá masticada por otro. La Torá tiene que ser una experiencia personal de cada uno de nosotros. Y por eso el camino, el encuentro con lo sagrado, es un camino personal. Ningún rebe, en la casa de ningún rebe, la vas a encontrar. ¿Dónde la tenés que encontrar? En ti mismo. Después del ningún, sí. Sí. ¿Por qué el cuento lo sitúa como rabino de hijo de rabino? Porque ¿Será para darle como que no es una persona cualquiera, que no es un... En este caso es un dato, porque muchos pueden tener continuidad, pero no habla de dinastía. Eso es otra cosa, ni de corte. Pero habla de pobreza. Habla de pobreza, no habla de riqueza. Quiero compartir un ningún más y vamos a ver dos cuentos nada más. El segundo cuento del mismo autor, que nos va a mostrar algo distinto, que vamos a profundizar en el lugar de el Rebbe en este movimiento. Vamos a ser el que compartimos uno y uno. Bueno, hay algunos nigunim que no solo dicen lai, sino que tienen alguna palabra. La palabra que usa es amén. Y así sea. Yo canto y ustedes repiten. ¿Les parece bien? Amén es, en eso creo. Kenia y razones.
Que así sea. Perdón, sí. ¿De Muna? En las casas también. Amén. Bueno, le vamos a pedir a Diego que venga la semana próxima para enseñarlo nuevamente. Quiero compartir el segundo cuento y van a entender más esta visión del Rebbe. Es el cuento que está marcado con el número 2. Después de la muerte de Rabbi Uri Strelix, a quien llamaban el Serafín, uno de sus Hasidim vino a Rabbi Bunam y quiso convertirse en su discípulo. Sí, algo común. Se murió el Rebbe y que andaba buscando otro maestro. ¿Sí? Iba a hacer shopping espiritual, en el marketplace de las ideas. Empezó a ver otras opciones. Ya no tenía su Rebbe, entonces buscó a otro Rebbe. Fíjense la pregunta que le hizo Rabbi Bunam. Rabbi Bunam le preguntó, ¿de qué manera tu maestro te enseñaba a servir a Dios? Su manera, repuso el Hasid, era sembrar humildad en nuestros corazones. ¿Sí? O sea, quien estudiaba con este rabino, Rabbi Uri, tenía que ser humilde. Por eso, cada uno de los que llegaban a él, así fuera un noble, un erudito, debían ante todo llenar 2 grandes cubos en el pozo de la plaza del mercado o realizar alguna otra labor dura y servir en la calle. ¿Sí? ¿Quién vio la película Karate Kid? ¿Sí? Es muy parecido. ¿Sí? Le hace frotarle, ¿sí? ¿Para qué? Para educar en algo. ¿Qué le hace para que tengan humildad, cargar cubos o hacer otra labor dura? Rabbi Bunam dijo, te contaré una historia. ¿Sí? ¿Ven? Una historia dentro de otra historia. 3 hombres, 2 de ellos inteligentes y uno tonto, fueron encerrados en una oscura mazmorra. Cada día se les bajaba los alimentos y los utensilios para comer. La oscuridad y la aflicción por su encarcelamiento habían privado al tonto de su última brizna de sentido y ya no sabía cómo usar los utensilios que no podía ver. ¿Se entiende? ¿Estamos? Uno de sus compañeros le mostró cómo hacerlo, pero como el tonto ya al día siguiente lo había olvidado, debía repetir la enseñanza continuamente. En tanto, el tercer prisionero permanecía sentado en silencio, sin preocuparse para nada del tonto. Una vez, el segundo prisionero le preguntó, ¿por qué jamás ofrecía su ayuda? Mira, dijo el otro, tú te tomas infinitas molestias y sin embargo nunca logras tu objetivo porque cada día que pasa destruye tu trabajo. Mas yo estoy aquí sentado y trato de imaginar cómo puedo hacer para perforar un agujero en el muro a fin de que la luz y el sol puedan penetrar y los 3 podamos verlo todo.
Ahí termina la historia. Cantemos un ningún y tratemos de entender. ¿Perdón? Bueno, podemos cantar sin piano. Tratemos de ver qué dice esta historia. Elijamos un ningún. Hagamos el mismo ejercicio, cuáles son los valores, cuáles son los personajes, la trama, la enseñanza y a lo mejor ponerle un mejor título el que tiene. ¿Quién se anima? ¿Alguien que no habló? ¿Quiere compartir con nosotros? Dani empieza para abrir el canal de comunicación y que otro quiera compartir. Ok. No, la verdad es que hubo algo que en particular me llamó la atención de este cuento, que es el hecho de que tengo que preguntarme cuál de los dos estaba ayudando más al necesitado. Y la pregunta es, la respuesta de esa pregunta para mí es los dos estaban haciendo lo correcto. La única cosa es que cada uno veía la realidad de una manera distinta. Uno pensaba cómo puedo mejorar esto para todos, tal vez desde un punto de vista ideal, y el otro desde una mirada práctica. Bien. Yo quiero decir algo. Dale, Andrea. Ok, gracias. Sí, tiene que ver con lo que dice el Dani, con la palabra ideal. Yo creo, voy a resumirlo en una frase que es: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo que estar esperando la solución ideal y no tener ni idea cómo implementarla es una excusa para no ayudar al tonto, digamos. Bien. Bueno, vamos a ver en el contexto del Hasidut de Simcha Bunam, ¿qué quiere decir? Alfonso. Sí, yo vi otra capa, vi como una capa de inutilidad, inútiles. Uno enseñando a otro algo que tenía que repetirle y repetirle, y no avanzaba. Y el otro no avanzaba tampoco porque estaba sentado y obviamente no llevaban tiempo en esto porque dice el cuento que ya había... En el cuento original lo que dice es que le bajaban diferentes utensilios y por eso, estando oscuras, no sabía cómo usarlo. Un día, pero se lo hacían a propósito, dice el cuento original. Un día le mandaba una cuchara, un día un tenedor, al otro día le mandaba una cuchara chiquita y después le mandaban un tazón. O sea, lo que querían era molestarlo, en realidad. Sí, pero son como dos personas que están haciendo cosas aparentemente inútiles, que tienen como un sentido bueno, pero hay uno que ayuda al otro para que no muera finalmente. Eso es una capa. Ana Luisa. No, al micrófono, por favor. Yo veo aquí que los dos están... ¿Se escucha? Yo veo aquí que los dos están tratando de buscar la solución, pero uno de manera individual y otro de manera más de equipo. Muy bien, muy bien. Tenemos Joyce, Hani y Dani. Vamos a tener que buscar un microfonero. Hani, primero dale, lo tenemos. Dale, ya estás ahí. Yo creo de que aquí esta historia nos muestra, o sea, el rabino Buja que quería mostrarle al pretendiente a ser discípulo que habían diferentes formas de enseñanza. Muy bien. El cuento, nos olvidamos la primera parte,
La primera parte es alguien que va y Claro, está buscando un rabino. La clave eso. de entender este cuento es focalizar en eso. Y ahora vamos a profundizar. Bien, Joyce, Moishe y alguien más había levantado por acá. Dani, Ya, yo voy a decir lo mismo que tú, pero agrego otra cosa acércate al micrófono. que yo veo entre las dos formas. El segundo, que estaba sentado, pensaba que todos necesitaban ver la luz, el Como decía sol. Ana Luisa. En cambio, el anterior sentía que ya tenía la fórmula y había como un camino ya hecho que hacer. Y el otro, en cambio, la búsqueda era de todos. Moishe y Dani, así el micrófono va en camino. No tenemos que hacerlo volver. Sí, yo quería notar dos cosas. Uno es la búsqueda de quien perdió el maestro, ¿no es cierto? Y Es un duelo. cómo le responde a quien están buscando, ¿no? Para ver si lo acepto o no lo acepto, lo que quiera. Y después en el cuento que le da el rabino o el rabo a este buscador, la imagen de dos inteligentes y un tonto no es menor en términos de poner a la vista de quien escucha el cuento que hay de todos tipos de personas. En el original que yo leí por primera vez, no era un tonto, sino era una persona simple. Por eso, tonto tiene otra Sí. dimensión, pero tomando el texto que leímos, entonces, si bien el tonto sabía usar el servicio, sabía comer con... Se había olvidado. La oscuridad le trajo la pérdida de tiempo, la noción, que muchas veces nos pasa a todos nosotros. No por nada cuando alguien se portaba mal en las cárceles lo mandaban al solitario, sin saber perder toda la noción de tiempo y espacio. ¿Cómo uno de los inteligentes se mantiene, entre comillas, voy a decir, vivo en esa cárcel, enseñándole al otro cómo mantuvo su cordura, cómo... Claro, y el segundo inteligente sentado pensando en escapar, pero pensando en escapar solo. No sé si lo iba a invitar a los otros. Acá no dice eso. No, pero en eso está pensando. Está bien que uno reflexione. Está bien. ¿Cómo era dar entonces... no era para escapar, sino para que entre la luz. Entre la luz, y la luz ilumina y todo el cuento que queráis También ponerle puede a ser la la luz. Torá, la luz. Por eso, entonces, pero en el fondo, el mensaje que quería transmitirle al Rab, me imagino, a este postulante, era que no lo quería como alumno. Ah, no sé, no es mi percepción. Perdón. No sé. Dani, acá. ¿Puedo decir algo? Joyce, no, ya hablaste. Entonces volvemos para acá. Dale, ¿Puedo Dani, decir algo? vamos. Nada, Ya en son primer lugar, las 1:35 y yo dije que íbamos a ser puntual. 2 minutos, 3 minutos más y vamos cerrando. en primer lugar me ¿Eh? parece una Está especie bien. me suena mucho al mito de Sísifo. Sísifo empujando la roca Claro. solamente para que la roca caiga de O el nuevo. mito de la caverna, empujarla una y de otra vez. Platón. Hay algo. Pero también me suena a que las dos actitudes de los dos sabios o de los dos tipos inteligentes dicen en que uno es el realista, el que directamente va y le enseña una y otra vez al tipo para que no muera de Dijeron hambre. por acá algo de eso. Y el otro es el idealista, el que intenta una forma quizá no terrena o no más concreta, pero que sería ideal para todos. Pero a fin de cuentas, son los dos los que tienen que trabajar, en este caso sería trabajar juntos, los dos enseñarle al tonto y los dos tratar de pensar una forma de abrir el Fíjense agujero. que nosotros ninguno sabemos por qué están ahí adentro. Claro, pero aparte el tema También es es una que pregunta. el tema se relaciona con la pregunta que le hace el Rab Simcha Bunim al postulante, al Hasid. Le dice, ¿cómo te enseñaba a servir tu otro rabino, tu otro rab? Y él decía, con labores físicas y extenuantes. O sea, en este caso yo lo asimilaría a dándole de comer repetidamente Al sin otro. mucho sentido al Al tonto. primero.
pero él le dio otra forma de servir, que es pensar en una forma de mejorar la situación para Cuando todos. cerremos yo voy a contar cómo se interpreta en la Hasidut de Simcha Bunam este cuento. Tenemos varias personas para acá. Ale, ¿puedo decir algo? Pato. Estamos sorry, yo dije. Escuchamos acá algunos y después Tefi. Vamos, vamos. Ahí viene el micrófono. Es que sin micrófono se pierde en eso. Dale, Ellen. Yo lo veo un poco más desde el punto de vista cabalístico, que los tres prisioneros son una misma persona y es la Muy misma, bien. y es el mismo que está Está bien, postulando puede ser. a este nuevo Rapa que vaya a enseñar. Son tres aspectos. Porque son tres aspectos, porque las personas toman decisiones todo el tiempo y están todo el tiempo buscando qué decisión y qué es lo que Lindo, voy a hacer. lindo. Una de estas era más parecida a lo que tenía de su rap anterior. Muy bien. Entonces, él está buscando saber qué camino está realmente él buscando a través de los tres ejemplos de tipos de personas. Bien. Pato. Sí, no, un Pato, poquito Steffi, completo. después vamos por esta zona mientras el micrófono se va moviendo. Yo creo que están representados aquí los dos Rebes, el que se murió, el que no está, en la persona que sirve, que le ayuda a comer y todo. Y él le está mostrando una forma diferente, que aparte de ser humilde, como era su Rab, hay otra forma también De servir. de servir o llegar a más, sea, a través de abrir un hoyo y iluminar a todos. Yo creo que Bien. por ahí va la cosa. Steffi, mientras tiramos el micrófono para el otro lado. Mira, sí, la lata de estar tras bambalinas es que igual se repiten las ideas, pero no importa, todo bueno. Yo pienso que en la búsqueda del maestro tienes tres personajes, que es un poco lo que dijo alguien hace poco rato. Ellen. Entonces tienes al tonto, pero al tonto no como un tonto, sino que quizás también lo puedes ver como un perseverante en la repetición, porque al final la repetición igual sirve, igual le hace ver al otro en un sentido distinto, porque el mismo tonto puede que haga despertar al otro un sentimiento distinto cada vez que haga esa repetición. Por eso con lo que respecta al tonto. El otro que nunca perdió las esperanzas, ese segundo personaje o personalidad del mismo ser, es que nunca perdió las esperanzas de que el tonto entendiera, es decir, de mantener su mensaje en la Aunque misma... entendiera por un tiempo cortito, Sí. pero que le sirviese algo. Exactamente. Y el tercero podría verse, ¿cierto?, como dos extremos, como uno que es poco humilde, porque es cierto, mira a los otros desde arriba y desde un punto de vista superior, pero también a la vez como viendo más allá de las esperanzas, como alguien, Bien, ¿cierto? tenemos a varias personas y tengo a varios yeques acá que ya se están durmiendo y en función de la yequetud vamos a terminar, no, vamos a escucharlos rápido y cerramos. Dale. Concuerdo con la gran mayoría de las opiniones. Quiero solamente agregar que para llegar a Jerusalén hay distintos caminos. Muy bien. Parte de el cuento tiene que ver con eso. Fanny. Frida. Mira, fíjate que a mí me cayó mal el segundo inteligente. Bien, muy bien. Listo. Primero que nada, el primer inteligente, pienso que él suponía que no iba a estar eternamente en Totalmente. Pero por un motivo diferente. bueno, sigo o no sigo. Dale. No, el primer inteligente, pienso yo, que estaba tranquilo porque suponía que en algún momento lo iban a sacar, que no se iba a quedar eternamente ahí. Bueno, es mi pensamiento, y es válido. Está bien. Entonces resulta que trató de a este pobre simple o tonto, un poco inteligente, ayudarlo, que lo que es una muestra de gesed, mantenerlo con vida. En cambio, el otro podía estar esperando hasta el día del níspero, porque no Sí. sabía cómo. También en el mundo chino se dice no le des pescado, sino Ahí decía la ven pesca. a pescar. Entonces el otro estaba Y hay otra cosa más, yendo hacia ese es lugar. decir, hay que trabajar en equipo. Bien, Yo bien breve, dale. ya había hablado. Creo que tiene que ver con el cuento anterior, Obvio. con la búsqueda interior y exterior. Y la pregunta inicial de este segundo cuento, que dice, ¿cómo te enseñaron a servir?
Entonces uno está tratando de despertar la luz de la Así persona es. simple, ¿ya? Y el otro está buscando en el exterior traer la luz Y de afuera. también el que le enseña todos los días también tiene una potestad sobre el otro, porque él está enseñando. Y él está en una posición de desequilibrio, mientras que si entra la luz, todos están de una manera igual. Ustedes dos y ya cerramos. Bueno, qué suerte que hay polémica, porque si no... Sonia es la última. Ya, Dale. yo quería, a mí lo primero que me llamó la atención fue que teníamos un lugar que es una plaza, llenando cubos de agua, es un lugar grande, abierto, Abierto, que me bien. parece bastante poco humilde además, porque ¿cómo demostrar la humildad cuando todos te ven haciendo algo para la comunidad? En la Hasidut de Polonia, el show off religioso es repulsivo. ¿Sí? Rezar haciendo gestos Ujú. es rechazado. La espiritualidad tiene que ser algo interior y se rechaza todo lo que es mostrar que uno es más devoto que otro. Por eso, y ahí el rap le explica, le dice como que para mí le está mostrando que no está muy de acuerdo, porque lo lleva a un lugar más cerrado, más íntimo, donde nadie más te ve, sin luz, donde tú puedes ayudar a alguien todo el tiempo, todos los días, y que eso es la verdadera humildad. Quizás ayudar a alguien como más hormiguita, más de hacer algo todo el tiempo, no de ir a una plaza pública a mostrarle a todo el mundo que tú puedes ser humilde. Bien, cerramos con la mamá de un futuro rabino y con Sonia, para respetar las horas de sueño de los yeques. Cortito, ya. No, si seguimos 2 minutos se quedan dormidos, ese es el problema. Dale. En general una visión general es que el conocimiento, ¿ya? Da la luz y la falta de conocimiento, que sería la oscuridad en el fondo, confunde. El tonto tenía todos los días que volver a aprender porque no tenía el conocimiento, porque no sabía. El inteligente que estaba mirando estaba viendo cómo tratar de aprender cómo llegar a la luz. Y yo creo que esa es la diferencia entre el estudio y el no estudio. Bien. Sonia, y contigo terminamos. Yo creo que el Rabbi Bunam quería enseñarle a este alumno la importancia de la colaboración en la resolución de problemas, que hay distintos enfoques y todos son beneficiosos. Mientras uno veía a largo plazo cómo salir del hoyo, de la oscuridad, el otro trataba de enseñarle cómo comer, digamos. O sea, en el fondo, persistencia, visión a largo plazo, diversidad de enfoque y complemento de habilidades. Lo que haría menos ruido es si los dos inteligentes pudieran tener un diálogo un poquito más amable. Si tuviera un diálogo más amable, uno le diría, vos ayudalo mientras yo busco otra solución, sería otro cuento. Pero este le dice, ¿por qué no ayudás? El primero. En el mundo de Simcha Bunam, este cuento, nuevamente, la escena del alumno que va a ver al Rebbe y tiene que ser aceptado, lo que le está diciendo en el contexto del hasidismo de Polonia es, si tu Rebbe les decía que solamente se podía llegar cargando cubos o teniendo humildad, este le está diciendo, hay muchas formas de servir. El cuento, en el contexto de la Hasidut de este Rebbe, tiene que ver con, hay muchas formas de llegar a Dios. No hay una sola, y yo lo que voy a hacer es iluminar, pero ¿quién tiene que encontrar el camino? Eres tú. Eso es lo que dice esta Hasidut. De los 7 u 8 cuentos que yo preparé, quiero terminar con uno de Rabbi Simcha Bunam, que es bello, famoso, dice así. Rabbi Bunam dijo a sus discípulos, cada uno debería poseer 2 bolsillos para usar el uno o el otro según sus necesidades. En el de la derecha deberían estar las palabras que están en la tradición judía, Salmos y Génesis. Por mi causa fue creado el mundo. ¿Cuándo tenemos que leer eso? Cuando estamos down. Y cuando estamos muy arriba,
tendríamos que tener en el bolsillo izquierdo un papelito que diga, soy solo polvo y cenizas. ¿Sí? La semana próxima nos vemos para seguir con estos cuentos. Yo les pido que no los lean, cada uno va a hacer lo que guste para poder leerlo en este contexto. Shabbat Shalom para todos, gracias por venir.